Arrancamos la mañana en contacto ya con Pablo Gargiulo en este segmento quincenal que tienen los compañeros y compañeras de Andes desarrollando distintos temas de actualidad. El que va a tocar Pablo hoy es de actualidad absoluta. Ya les digo por qué. Primero voy a presentar a Pablo. Trabaja en la línea de defensa y litigio estratégico de Andes y es abogado especialista en derecho penal y derechos humanos. Voy a reiterar en la presentación el título que el propio Pablo puso a la columna que escribió y que ustedes pueden encontrar en la página web de Andes. ¿Y la justicia dónde está? Ocurre que, no sé si se acuerdan, porque está el aluvión de información y de noticias cotidianas, que bueno, hay cientos de cuestiones que pasan inadvertidas. El mileísmo presentó hace pocos días la reforma del Código Penal de la Nación, sentados frente al penal de Ezeiza. Digo, son las puestas en escenas típicas de Bullrich, ¿no? Y de Milei. Bueno, presentaron, la reforma del Código Penal de la Nación, con eslóganes tales como que ya conocemos: para una sociedad segura para los argentinos de bien, el que las hace las paga. Bueno, menos mal que se fue Esper, ¿no, Guido? Que, cárcel o bala, ¿cómo era? Bueno, casualidad, cuando ayer pensábamos que la reunión de Milei, ¿no es cierto?, con 20 gobernadores allí en Casa Rosada para hacer un refresh del Pacto de Mayo, y bueno, y de cajón lo que entraba era la reforma laboral, la reforma tributaria y decían todo el mundo reforma previsional. Pues no. La tercera reforma que entró fue la penal. Bueno, Pablo, perdón el introito un poco largo, pero necesario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El gusto de saludarte. Igualmente, Pablo. Bien, acá te estaba escuchando con atención. Y bueno, y esto que hablabas acerca de las puestas en escena y demás, es un poco algo de lo cual yo intenté hablar, intenté contar un poco en ese breve artículo al que hacías referencia, que forma parte de una columna habitual, digamos, dentro de los boletines que desde Andes estamos haciendo de manera mensual sobre cuestiones de actualidad o vinculadas sobre todo al ámbito de los derechos humanos, que es a lo que Andes se dedica, ¿no? Sí. Y bueno, en ese sentido, el abordar el tema de la reforma, que es muy vasto, es decir, en ese artículo en particular, yo traté como de reflejar algunos aspectos que para mí eran relevantes o particularmente relevantes, y no es un análisis pormenorizado de toda la reforma, que como digo es algo demasiado amplio como para abordarlo claro, exhaustivamente, bocado, claro. por así decirlo. Uh-huh. Claro, es muy amplio, involucra muchas cosas, claro. La cantidad de artículos que el proyecto propone sí. Aumentan desmesuradamente la cantidad actual de artículos que tiene el Código Penal. Uh-huh. Y bueno, como dije, involucra un montón de cuestiones que seguramente merecen un análisis más pormenorizado. En esto, y volviendo un poco a lo que vos decías de la puesta en escena, me parece que lo relevante es que justamente este proyecto involucra en sí mismo una puesta en escena, involucra en sí mismo una forma, digamos, de hacerle creer a la gente que el gobierno se preocupa por determinadas personas o por las personas en general, por la población en general, pero además, sobre todo en algunas personas que están particularmente focalizadas en este proyecto de reforma, como serían, por ejemplo, los niños, las infancias, las personas mayores de 65 años, y los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables, el código trae una definición incluso específica de qué es lo que considera grupos vulnerables y, por ejemplo, a esas personas, las personas menores, las personas mayores de edad y a los grupos vulnerables, crea figuras penales que las protegen especialmente o aumenta, digamos, las considera agravantes cuando los delitos fueran realizados en su contra, los considera como agravantes de otras figuras penales como pueden ser, por ejemplo, el homicidio, como pueden ser, por ejemplo,
secuestro extorsivo, las lesiones, etcétera, etcétera. Perdón, Entonces, ahí disculpa, es un segundo nada más. Sí, cómo no. ¿Qué contradicción Sí, flagrante, digo, ¿cierto? Con respecto, por ejemplo, a los operativos del trencito, que violan sistemáticamente los derechos de adultos mayores y de niños y adolescentes, a quienes llevan detenidos, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de explicación ni de garantía ni de nada, ¿no? Claro, justamente a eso iba, digamos, un poco la puesta en escena de este proyecto consiste en tratar de hacernos creer que porque se elevan penas que tienen como víctimas a esta suerte de colectivos vulnerables, el gobierno se preocupa particularmente por ellos cuando vemos que no es así. Sabemos perfectamente que no se preocupa por los jubilados, por ejemplo, por las personas mayores de 65 años. O sea, sabemos perfectamente que ha vetado y digamos, y se ha por supuesto, opuesto tenazmente, digamos, a cualquier aumento, digamos, jubilatorio. Y los apalea todos los miércoles. Claro. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas vulnerables? Digamos, es difícil pensar en un colectivo más vulnerable que el de los discapacitados, ¿no? O sea, personas que claramente por un problema de carácter físico están supeditados, bueno, a tener que vivir su vida de una manera más difícil, complicada, más desventajosa. Entonces, por supuesto, requieren la asistencia, requieren la solidaridad del Estado. Y este gobierno, bueno, sistemáticamente se la ha negado. Digo. Entonces, ahí está la puesta en escena de esta modificación, de que quiere hacernos creer que por aumentar determinadas escalas penales le brinda a estos colectivos vulnerables una protección mayor, cuando eso contrasta fuertemente con las políticas que ejerce el gobierno en otros aspectos, ¿no? Yo doy otro ejemplo rápido. Uno de los casos, por ejemplo, en los que el proyecto crea un agravante, digamos, otro caso más de homicidio agravado, se va a considerar, digamos, como un homicidio agravado que se pena con pena de prisión perpetua, el caso de que la víctima de ese homicidio agravado fuera una persona a cargo de un establecimiento, un miembro de un establecimiento educativo de enseñanza por su condición de tal, es decir, un maestro o un profesor. Decime vos si nosotros nos van a hacer creer que por incluir este artículo el gobierno le interesa la docencia. Digo, no, por cuando supuesto. Congeló las paritarias, cuando digamos está impidiendo, o sea, no cumple con la ley del Congreso que ordena el financiamiento educativo a las universidades, bueno, toda una serie de cuestiones que contrastan fuertemente con la realidad política de este gobierno, y que, bueno, vienen a tratar de vendernos o hacernos creer que porque hay un código penal que involucra estas reformas, todos estos colectivos verdaderamente le interesan, verdaderamente están protegidos, verdaderamente cuentan con el aval, la protección del Estado. Sí, absolutamente. Ahora, me preocupé, la verdad, te digo, ayer, en general vivimos preocupados y ocupados, cada uno de nosotros desde su pequeño, muy modesto lugar, pero cuando sorpresivamente sacaron de la galera el cambio de comillas agenda, reitero, iban a tratar con los gobernadores el tema de la reforma laboral, tributaria y previsional, no, la reforma penal, ¿no? Y han anunciado, de paso estoy anoticiando a la audiencia, y han anunciado además que Sturzenegger trabaja, es un decir, la redacción de la segunda ley bases o ley bases 2, donde va a ir incluida dicen ellos, ¿no es cierto?, la reforma judicial. Entonces, ordenando reforma penal ayer, reforma judicial ley bases 2. Bueno, este es el panorama. Sí, bueno, lo que digamos o sea, dicho todo lo que, o sin perjuicio de lo que acabo de decir, hay que admitir que las cuestiones vinculadas a las reformas penales, las reformas punitivistas, las reformas, digamos, que tratan justamente de hacerle creer a la gente que aumentando penas, aumentando, digamos, la potencia del poder punitivo, se van a resolver problemas que son mucho más
profundos y en definitiva difíciles de resolver, no es algo, si bien es algo a lo que echa mano este gobierno de manera bastante intensa, no es algo exclusivo de este gobierno, no es exclusivo de ningún gobierno. Es un recurso que justamente permite brindar a la población, a la sociedad, la idea de una preocupación y de que además se están tomando cartas en el asunto y se están resolviendo problemas, cuando en realidad este tipo de medidas y reformas no resuelve nada de fondo. Por ejemplo, uno de los rasgos que tienen, digamos, estas medidas punitivistas es lo que se llama la administrativización del derecho penal. ¿Qué significa eso? Que un montón de faltas administrativas dejan de ser faltas administrativas para convertirse en delitos. Es decir, se les sube de grado, se sube su nivel de intensidad y por lo tanto se sube la respuesta punitiva. ¿Eso en la burocracia estatal? Claro, o sea, yo por ejemplo te doy algunos ejemplos que se dan en este proyecto de reforma. Por ejemplo, en las infracciones de tránsito. Ajá. Uno podrá decir, bueno, conducir alcoholizado, pasarse un semáforo en rojo, ese tipo de cosas, son infracciones de tránsito. Son infracciones de tránsito tan severamente sancionadas por las leyes de tránsito, ¿no? Con multas muy elevadas, con posibilidad incluso del secuestro del automotor, la inhabilitación para poder conducir, etcétera, etcétera. Y que en el Código Penal actual ese tipo de cuestiones pueden ser agravantes por ejemplo, de un homicidio, de lesiones culposas. Es decir, cuando hay un resultado dañoso, es decir, la persona comete, digamos, un resultado dañoso estando alcoholizada, conduciendo un vehículo, bueno, si ese nivel de alcohol en sangre supera determinado porcentaje, bueno, se le aplica una escala penal más severa. Bueno, ahora directamente por el solo hecho de conducir alcoholizado es un delito. Claro. Entonces se transforma lo que era antes una falta administrativa en un delito. Entonces se amplían los márgenes del derecho penal y deja de ser un derecho, digamos, de última ratio, como se dice, un derecho de aplicación excepcional para circunstancias particularmente graves y empieza a digamos, invadir todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, la situación de los trapitos, los cuidacoches, los limpiavidrios. Eso puede ser una falta administrativa en un código de convivencia, cuando viene una persona y le pide plata para el estacionamiento. Bueno, ahora también lo transformaron en un delito. Claro. Y eso también contradice las mismas cuestiones del código, que dice preocuparse por las personas vulnerables, dentro de cuyo concepto incluye a las personas con bajos recursos, y esto va a criminalizar directamente a las personas con bajísimos recursos. ¿O quién se cree que el gobierno, que son las personas que limpian vidrio, hacen trapitos, digamos? Sí, claro, el señor que vive en Yerbabuena no. ¿No es cierto? En Recoleta, no. Claro. Entonces, claramente esto va a tener. Entonces, busca criminalizar un montón de aspectos, de ampliar los márgenes de la criminalización, y de esa manera cree que se va a resolver el problema de los limpiavidrios, el problema de los accidentes de tránsito. No, es que todo esto me parece, Pablo, me parece a mí, que es una vez más, poner la agenda en sintonía, ¿no es cierto?, con la clase media más conservadora, que es la clase media que vota a la derecha, y hago la digresión, ¿no es cierto?, perdón, pero en Argentina, no nos confundamos, no estamos hablando de derecha, estamos hablando de ultraderecha, ¿no es cierto?, cuidado. Entonces, digo, esa clase media, es cierto que se encierra en los country, que no vive temerosa por, bueno, y ahora imagínate con el Río de Janeiro, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, quiero decir, todo es una melange, un gran guiso, ¿no es cierto?, para que vieron que acá se terminaron los garantistas como los cucas, eso ya fue, ahora mano dura. Esto es. Sí, yo comparto tu apreciación. Creo que hay una identificación por parte del gobierno que trata, digamos, de generar también en la sociedad esta identificación entre garantismo y kirchnerismo, ¿no? Entre el garantismo y los cucas, como vos decís. Entonces has convertido también al garantismo en una suerte de enemigo político. Y lo cierto es que
estadísticamente y demás, este tipo de reformas han demostrado que tienen réditos electorales, porque claro. no solamente, digamos, por ahí generan adhesión o generan consenso entre las personas de clase media que viven en un country. Fíjate vos, frente a las noticias que involucran hechos delictivos y todo lo demás, en la Gaceta, por ejemplo, y lee lo que comentan los foristas de la Gaceta, y te vas a dar cuenta que hay mucha gente que tiene, digamos, una idea de mano dura, de tolerancia cero y demás, y te puedo asegurar que la gran mayoría de esas personas no viven en un country. Sí, no, Entonces, es que eso, una clase media muy particular, la Argentina, que aun cuando ni siquiera tenga para pagar un alquiler, se sigue sintiendo como parte, ¿no? Yo pertenezco, y lo que puede haber sido quizás bueno aspiracionalmente, ¿no es cierto? Se convierte en una maquinaria, digamos, ideológica muy peligrosa. Bueno, podríamos hablar horas de esto, Pablo, pero bueno, lo tengo ya al compañero Roberto Varga ahí en Gateras. Sí quiero mencionarte, por favor, antes de despedirte, y quiero además anoticiar a la audiencia, por estos días, atención, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por eso digo, es que son tantas las cosas que surgen cotidianamente que, bueno, muchas pasan así inadvertidas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la prórroga de la prisión preventiva del represor Carlos Indio Castillo y advirtieron que la decisión constituye los organismos de derechos humanos, por supuesto. Esta decisión de la Corte Suprema constituye un nuevo retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, porque ese es vos sos abogado, me dirás cuál es el término técnico, pero es un caso en particular, ¿no es cierto?, que puede sentar un precedente. Sí, todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia tienen, digamos, si bien no son obligatorios para otros tribunales de forma inmediata, sí hay una doctrina llamada de leal acatamiento, que, bueno, cuando hay un tribunal de la más alta jerarquía dentro del país, bueno, ese leal acatamiento impulsa que las resoluciones que tomen los tribunales inferiores, bueno, tengan que ver, se basen en eso, y si se van a desligar, si se van a despegar, si van a hacer algo contrario o diferente, tienen que justificar muy bien por qué, ¿no? Entonces, seguramente sí puede tener algún nivel de impacto. Yo la verdad que eso estoy al tanto, pero todavía no me fijé bien, no lo leí bien, y no tengo presente la cantidad de tiempo que estuvo esa persona en prisión preventiva, porque también hay que tener en cuenta que las prisiones preventivas, muchas veces en las causas de lesa humanidad, también se dilatan de manera muy extensa. Sí, es y eso un caso. Tampoco está bien. Sí. O sea, eso tampoco está bien, ¿no? O sea, la prisión preventiva es una medida que no se puede transformar en un adelanto de pena, ¿no? O sea, no puede sustituir, no puede ir adelantando la pena, y decir, bueno, pero vas a ir preso, entonces, digamos, ya te vamos metiendo preso ahora, en función, digamos, de una eventual condena. Esto no se aplica para ninguna persona, no debería aplicarse para ninguna persona, por más que en algunos casos genere, digamos, más contradicciones. Lo que pasa es que yo creo que, y juro que me tengo que despedir, pero creo que lo que uno permanentemente critica es la doble vara. Es decir, cuando estamos hablando de genocidas, de pronto se vuelven considerados, lo cual está muy bien, ¿no es cierto? Deberían serlo con todos, respecto de las prisiones preventivas. Pero vos debés saber mejor que yo que casi la mitad de la población carcelaria, de las personas privadas de libertad en nuestro país, están en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, nada. Está mal la prisión preventiva con una duración excesiva, estamos todos de acuerdo, pero entonces apliquémoslo a todo el mundo. Sin duda, yo creo que ese es un precedente que eventualmente, digamos, a las personas que estamos en este ámbito nos puede parecer particularmente desagradable, si se quiere, por las personas a la cual favorece, pero que eventualmente, sí, como te digo, yo no tengo presente la duración de esa prisión preventiva que la Corte cuestionó, porque no lo leí todavía, pero que si fuese muy extensa, como tengo entendido que sí lo sería, digamos, muy
y larga duración, bueno, también sería un precedente, se aplicaría a cualquier otro caso, donde las prisiones preventivas tampoco se pueden extender indefinidamente. Tal Esta cual, es la realidad. tal cual. En todo caso, lo que hay que hacer es producir, digamos, avanzar hacia el juicio y esa persona llegar a una condena, una absolución, pero resolver la situación. No mantenerla indefinida y encima privada de la libertad, cuando todavía conserva un estado de inocencia, porque la persona que está en prisión preventiva es técnicamente inocente. Una persona que conserva su estado de inocencia porque no ha sido declarado culpable en un juicio, y bueno, y ese tipo de cosas no se pueden prolongar sin edil. Bueno, Pablito, te vamos a dar tiempo para que leas, y entonces lamentablemente te vamos a molestar de nuevo para hablar bien. ¿Cómo no? No me molesta, nunca me molesta las conversaciones que tengo con vos, al contrario, sí me parecen de lo más agradables, siempre me quedo con ganas de más. Así que bueno, cuando vos quieras, me llamás de nuevo y ahí estamos. Y profundizamos esto. Un beso grande y buen fin de semana. Dale. Adiós. Beso grande. Chau. Bueno, hemos estado en diálogo con Pablo Gargiulo, es abogado, trabaja en la línea de defensa y litigio estratégico de Andes y está especializado en derecho penal y derechos humanos. Muy